Les saluda Sin Mentiras, gracias por contactarnos. Acaba de pasar esta información calientica. Ministro de la Defensa de Venezuela, Padrino, ha lanzado un comunicado. El país del norte nos metió un avión de carga por allá en Perijá, en el Zulia. Un avión de carga. Otra violación del espacio aéreo ha denunciado el gobierno de Venezuela. Nos metió un avión de carga. Fue por poco tiempo, 3 minutos. Ahora, ¿tú sabes cuánta violación del espacio aéreo del país del norte nos ha metido ya este año? Solo este año, 21 veces ha violado el espacio aéreo. ¿Tú sabes cuánto lo ha hecho el año pasado? Más de 100. El año pasado nos lanzaron bombarderos, aviones espía, nos metieron de todo para extraernos información y sobre todas las cosas para provocarnos, para ver dónde estaban nuestros sistemas de defensa, para recolectar información. Ahora yo me pregunto y les hago la pregunta a todos ustedes. ¿Lo hicieron adrede? ¿Lo hicieron para detectar nuestras posiciones, nuestros sistemas antiaéreos? ¿Fue una provocación? Hay que recordar lo siguiente, amigos míos y amigos de Latinoamérica. El norte lleva una semana de ejercicios en Colombia, aéreos, y están llegando tropas ahorita calienticas de allá del norte a Colombia. De hecho, este es un avión de carga. Están trayendo material. Están trayendo gente del Comando Sur a Colombia. Ya no contento con las 9 bases militares que tienen allí. Ya no contento que hace unos días atrás llegó el jefe de la CIA, William Burns, y ya vimos lo que sucedió en Cuba, ya vimos lo que pasó en Haití, ya vimos lo que pasó con la banda de los más buscados. Y hay que recordar también, amigos latinoamericanos, que Colombia se ha convertido en un país exportador de mercenarios, de violencia y de la harina, de campamentos, de magnicidios, de bases militares. Ahorita, hace horas atrás, después haremos este video, el gobierno colombiano acaba de acusar al gobierno de Venezuela del atentado del presidente Duque. Todo lo malo que pasa en Colombia es culpa del gobierno de Venezuela, es culpa de los venezolanos. A mí no me extraña que el gobierno de Duque preste su espacio aéreo para lanzar una agresión contra Venezuela. A mí no me extraña. Tenemos que estar ojo alerta los venezolanos, los cuerpos de seguridad, de inteligencia, de contraespionaje, las defensas antiaéreas, las baterías antiaéreas. Yo lo he dicho, Venezuela tiene uno de los más poderosos sistemas antiaéreos y misilísticos de la región. No hay que confundirse. Ahora, te voy a hacer un paralelismo con lo que ha venido pasando en Rusia. No estamos comparando a Venezuela con Rusia, por favor. Solo para contextualizar ciertos eventos. El país del norte le ha dado con todo a los rusos. Le ha mandado bombarderos, cazas, aviones espiones. ¿Y ustedes saben lo que hacen los rusos? Ni siquiera que van a violentar el espacio. No. Kilómetros antes de violentar el espacio aéreo, siguiendo la ruta y el trazado que traen estos aviones, lo mandan a escoltar con los cazas rusos Su-35-7, con los MiG-35, que son unos verdaderos cuchillos, unos demonios en el aire, y los expulsan. Los chinos hacen lo mismo ahí en Hong Kong. Ahora, nosotros no lo vamos a hacer, pero te voy a decir algo. Más de 120 violaciones entre el año pasado y este. Ya sería bueno que mandemos a los Sukhoi para persuadir, para mostrarnos. No todas nuestras posiciones, por supuesto, pero es bueno. Es bueno que lo hagamos. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero Venezuela no se puede dejar intimidar permanentemente.
Esta es una nueva agresión al espacio aéreo venezolano y es la 121 en los últimos año y medio. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa que tengamos allí a un gobierno que se ha convertido en un bastión para lanzar agresiones a otros gobiernos de Latinoamérica que no comulgan con los neoliberales, con la extrema derecha o con quien sea. Cuidado, hay que seguir este tema muy de cerca. A mí este tema me preocupa, sobre todo con la visita de William Burr, que todavía están pasando cosas en la región y nosotros tenemos que estar alerta. Déjame tus comentarios para seguir para seguir analizando este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.